Repasando entonces hasta ahora, lo que tenemos es que COVID no deja de ser un distrés clásico, no deja de ser un distrés clásico, que puede ser universal en todo el pulmón o puede ser en parches. Y ya nos estamos anticipando las dos formas de distrés, que si es en parches y no es universal o lobar, va a haber combinación de áreas con buena complacencia con áreas de mala complacencia. Recuerden entonces que el pulmón ventilado, y esto no tiene que ver directamente con COVID, pero sí tiene que ver con lo que le pasa al distrés, el pulmón sano tiene muy poca diferencia entre inspiración y expiración, mientras que el pulmón enfermo es el que se colapsa en expiración y eso se evita de acuerdo a una óptima PIP. Recuerden entonces que la PIP está totalmente indicada en estos pacientes y será de acuerdo al nivel de oxigenación. Les repito, va a haber un módulo específicamente destinado a ventilación mecánica. Pero lo importante es que ustedes vean que A y B son normales, con una baja diferencia entre inspiración y expiración, mientras que C y D acá está inspirado y acá en la expiración desaparecen muchos alvéolos, y hay muchas áreas de colapso, y cuanto más áreas de colapso, peor es la oxigenación y más cuesta abrirlo, y por eso la PIP. Entonces, una de las circunstancias en las cuales nosotros enfrentamos, que es la desoxigenación o la hipoxemia, puede ser yugulada por el decúbito prono. El decúbito prono es poner el paciente boca abajo, cambiarle el decúbito. Y ustedes saben que hay algunos artículos que están diciendo, bueno, hasta se puede poner el decúbito prono al paciente en circunstancias donde todavía no está ventilado y puede llegar a respirar en el piso, en decúbito prono, con una cánula de oxígeno. Y eso está bien. ¿Qué significa el decúbito prono para recordar? Supino, boca arriba, prono, boca abajo. Vamos a ver entonces qué pasa con las tomografías correspondientes. Si esto es anterior, boca arriba, y esto es posterior, acá está la columna, ustedes verán que acá están las áreas de colapso. Y además hay una presión impuesta que es todo lo que es la parrilla costal y todo lo que es el trabajo vascular, el espacio que ocupa el corazón y los grandes vasos. Todo eso hace presión sobre las bases. Si uno da vuelta al paciente, entonces acá está la columna vertebral, acá está boca abajo, acá está el esternón, lo que vemos es que las áreas que estaban colapsadas ahora están abiertas. Y las áreas que estaban abiertas, bueno, van a persistir abiertas hasta un determinado momento del tiempo donde se podrían llegar a colapsar. Conclusión, por eso el decúbito prono hay que hacerlo durante cierta cantidad de horas. ¿Cuántas horas? Bueno, no menos de 12 ni más de 16, sabiendo que tenemos que cuidar sobre todo las partes declives del organismo, porque ahí puede llegar a haber escaras posteriores. Más de lo mismo, aquí está otro ejemplo de decúbito prono, un paciente con más lesión pulmonar, esto es columna posterior, esternón para arriba, o sea, decúbito supino, acá están las áreas de colapso, lo dimos vuelta, acá está la columna, acá está el esternón, las áreas de colapso ahora son estas, que están abiertas, mientras que parte de las áreas que estaban bien ventiladas comienzan con el tiempo a estar más ventiladas, por eso el decúbito prono debe ser hecho en forma no persistente, sino alternativa. Cada 12 horas, justamente para cambiar la presión sobreimpuesta, donde esto se transforme en esto y donde esto se transforme en esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Una cosa importante a tener en cuenta es que el COVID es un distrés con daño primario del pulmón. O sea, no es un daño como el de la pancreatitis. Acá hay daño primario, acá hay una neumonía viral. Y la neumonía viral puede ser homogéneamente a todo el pulmón o solamente lobar. Y ahí definirá lo que, entre otros, está publicando sobre todo Gattinoni, que habría dos COVID-19.
uno L de low elastanza y otro H de high elastanza. Recordemos esto. Elastancia, elástico, es lo opuesto a compliance. Entonces, low elastanza es alta compliance. Entonces, si el individuo tiene un pulmón que tiene pocos lóbulos afectados, o un solo lóbulo afectado, o algunos parches, va a tener muchas áreas de pulmón no colapsado, no pesado. Entonces va a ser alta compliance, va a haber mucho pulmón normal, las imágenes van a ser sobre todo periféricas y subpleurales, el pulmón no pesará más, no estará tan lleno de líquido, la hipoxemia probablemente sea por mecanismo vascular y no responderá tan adecuadamente a la PIP. Mientras que el otro, el más clásico, el que más se parece al distrés secundario, tendrá baja compliance, el pulmón va a ser muy pesado, está todo esmerilado, va a responder mejor a la PIP. Bueno, esas dos alternativas de baja compliance y alta compliance tienen mucho que ver entonces con que a este pulmón se lo puede ventilar con más volúmenes corrientes, 8, 9, 10 mililitros kilo, y a este pulmón hay que ventilarlo con menos volúmenes corrientes, el H, con 6, 5, 4, al L con menos PIP, 5, 6, 7 de PIP, al H con más PIP, 15, 12, 18 de PIP. Más de lo mismo, vinculado acá con la expresión tomográfica de diferencias de pulmón. Este vendría a ser un pulmón L, donde se ve mucho pulmón sano, con las áreas de lesión, y este es un pulmón H con muchas lesiones enfermas, entonces uno va a ser más pesado que el otro, eso se ve a través de, ambos tienen hipoxemia, no se beneficia con bajos volúmenes y con PIP alta, se beneficia con más volúmenes y PIP más bien baja, este se beneficia con bajos volúmenes y PIP alta. Un poco más de lo mismo para ver las imágenes, y bueno, como siempre, haciendo referencia a Luciano Gattinoni, que fue el que primero publicó esta forma de comportarse del distrés. Y en base a eso, un artículo reciente escrito por John Marini y Luciano Gattinoni en relación al manejo del COVID, también, ¿no? Es decir, antes de intubar, evitar el daño excesivo por esfuerzo, ¿cierto? Antes de intubar el suplemento de oxígeno y las estrategias no invasivas que son válidas, pero para eso hay que tener habitaciones con presión negativa, sino por la aerosolización estarían contraindicadas estas maniobras, no porque le hagan mal al paciente, sino porque contaminan al personal. Y por supuesto, al evitar el esfuerzo excesivo respiratorio, se evita el estrés tisular y vascular. Durante la ventilación mecánica, evitar la lesión por el respirador. El soporte ventilatorio debe ser el adecuado y personalizado para cada paciente. Hay que tener mucho cuidado con el balance de fluidos. Como les dije inicialmente, estos pacientes COVID que por ser ancianos, hipertensos, cardiópatas, deben ser muy cuidadosamente manejado el tema de los fluidos. Luego, al intubarlo y al seguir ventilándolos, discriminar estos dos grupos, el L de alta compliance y el H de baja compliance. Entonces, las dos diferentes formas de ventilar uno y otro, como lo dijimos recientemente. Y el destete, digamos, debe evitar también el esfuerzo para no volver al estrés pulmonar. Miren ustedes qué interesante esto, que muchas cosas que hacen bien a los pacientes con distrés, aquí estarían contraindicados si no tenemos la garantía de que podemos protegernos de la excesiva aerosolización. Entonces, aquí está todo lo que habitualmente nosotros hacemos en cualquier paciente, como ventilación no invasiva, calor de alto flujo, broncoscopías, destete en pie Santé, imágenes las que querramos, utilizar el estetoscopio, traqueotomía precoz, los traslados intrahospitalarios, todo eso está totalmente empantanado por COVID. Entonces, imaginen a esto un sistema colapsado, peor todavía. Esto no es que está contraindicado si uno no puede evitar la aerosolización o protegerse de la aerosolización.
Pero la única forma de protegerse de la aerosolización es tener habitaciones que cambie la cantidad de aire 12 veces por hora. Eso no lo tenemos. Por eso todo esto que vemos aquí es de dudosa aplicación, no de dudosa eficacia, dudosa aplicación. Eh, una referencia a las afectaciones hematológicas. Nosotros sabemos que hay un estado protrombótico, pero eso es común a toda la sepsis. Ustedes recordarán la proteína C recombinante humana en la sepsis hace unos 15 años atrás, que fue furor. Bueno, no está indicado anticoagular profilácticamente a estos pacientes. Sí está indicado dar heparina para evitar la trombosis que genera el reposo prolongado, como en cualquier paciente que esté vinculado a la ventilación mecánica o a la anestesia en forma prolongada. Entonces, para tenerlo presente, la heparina solamente está indicada como heparina de depósito, como lo hacemos rutinariamente frente a cualquier paciente que va a estar ventilado. Y actuaremos con anticoagulación si documentamos que tiene verdaderamente daño trombótico, como una trombosis pulmonar, como cualquier otro paciente. Recuerden esto, los síntomas asociados al COVID son entonces el distrés, el síndrome hemofagocítico, la miocardiopatía, la trombosis pulmonar, la insuficiencia renal, poco shock, realmente poco shock distributivo, poco shock. Y un cuadro que se está viendo cada vez más, que es el neurológico, el accidente cerebrovascular. Pero ahí es lo mismo que tiene que ver con la hipertensión arterial. Como es tan contagioso, hay daño primario neurológico en el sistema nervioso central, o en realidad, como es tan prevalente y en la población de riesgo aparecen pacientes COVID con accidente cerebrovascular. Bueno, es un tema que no se ha dilucidado plenamente. Parecería ser que puede haber daño primario neurológico asociado al COVID como otras virosis, pero hacen falta series más grandes para poder determinar. Por supuesto que no se está preconizando ni siquiera en esos casos el uso de heparina profiláctica. El dímero D es un marcador que está de moda gracias a la era COVID. Siempre se ha usado el dímero D justamente porque habla de la generación de trombina y plasmina, con una vida media de 6 a 8 horas. ¿Y qué significa el dímero D? Y que el sistema de coagulación está alterado. Solamente eso significa. Pero recordemos que el dímero D es totalmente inespecífico. Miren ustedes, causas fisiológicas de aumento del dímero D, como el embarazo, causas relacionadas a un evento trombótico y causas que producen elevación del dímero D, como por ejemplo el síndrome de distrés respiratorio, infecciones, neoplasias, traumas, que más. Entonces, el dímero D dice, la coagulación está activada, muy bien. Ahora, está activada en muchas patologías. Lo que sí se sabe es que si el dímero D es alto, es mal pronóstico. Entonces, ¿informa el dímero D que hay que anticoagular? No. Informa que estemos más atentos. La ferritina es otra molécula que nos ayuda a poder visualizar el grado de inflamación, que dice, también podría haber una afectación hepática. La ferritina es en definitiva un reactante de fase agudo que lo que habla es de la magnitud de la inflamación. La procalcitonina indicaría sobreinfección bacteriana, pero está baja en el COVID, salvo que tenga sobreinfección bacteriana. La proteína C reactiva es un marcador de mal pronóstico porque aumenta en casos de inflamación descontrolada y se mantiene en el tiempo, o más que inflamación descontrolada, inflamación persistente. Si usted tiene proteína C reactiva durante mucho tiempo, el individuo sigue inflamado. El ProBNP ya lo charlamos recientemente, que habla de daño cardíaco, al igual que las troponinas. Bueno, ahí están las moléculas que ayudan a entender qué es lo que le pasa a un paciente con COVID. Lo que decimos siempre, el paciente con COVID debe tener un manejo de terapia intensiva muy finito y muy acotado en relación a los fluidos. ¿Por qué? Porque es un edema de pulmón. ¿Por qué? Porque hay mucho paciente hipertenso, añoso, cardiópata.
Esto no es nada más ni nada menos que algo que tiene que ver con las terapias de fluido y de shock en este momento. Se ha dejado de utilizar los fluidos en forma agresiva, mucho más en infecciones médicas versus las quirúrgicas. O sea, el COVID no es una peritonitis que tiene un gran tercer espacio. Entonces no hay por qué darle exceso de fluidos. Y del otro lado, hay que recordar lo que no nos vamos a cansar de decir, que es un fenómeno de descompensación cardiovascular y respiratoria. Antes, entonces, a los pacientes con sepsis, esto es para sepsis, no para COVID, pero vale la pena eh, ponerlo en evidencia y poder de alguna forma sacar algún modelo que nos sea útil. O sea, antes los fluidos eran usados en forma mucho más libre y más tardíamente las drogas, como la norepinefrina, vasopresina, etc. Ahora los fluidos se usan menos tiempo y más precozmente se usan elementos que ayudan a la función de vasoconstricción. Lo que quiere decir esto, que no es para COVID, sino que es de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, es que hemos dejado de expandir cuando no hay una clara evidencia de tercer espacio, repito, esto es más para la sepsis clínica que para la sepsis quirúrgica, donde hay muchas veces tercer espacio, y hemos aprendido a usar mucho más precozmente drogas, como por ejemplo la norepinefrina, que tienen mucho que ver con la función cardiovascular y el tono venoso y arterial periférico. Les cuento brevemente nuestra experiencia muy pequeña, que tiene que ver hasta el momento. En el hospital se han internado 80 pacientes COVID positivos y solamente 8 de estos fueron área crítica. Murieron 2 pacientes, pero estos estaban fuera del área crítica y tenían limitación del esfuerzo terapéutico. O sea que en terapia intensiva no murió ningún paciente y fueron dados la mayoría de altas y unos pocos siguen todavía ya en etapa de rehabilitación. Pero fueron pacientes realmente muy graves y casi todos con comorbilidades y por lejos mayores de 70 años. O sea, se cumple lo que sabemos. Bueno, aquí está la edad media de estos pacientes. Esto es aún una publicación interna del hospital donde recién empezábamos y teníamos solamente 35 pacientes. Entonces yo les muestro ahora los pocos pacientes que tuvimos en ese momento en terapia intensiva. Este es el score de Apache, que no era tan alto, y este es el SOFA, día por día, para que vean la utilidad. Este es el Charlson, que habla de enfermedad previa, y los antecedentes, ¿no? Todos los pacientes tenían antecedentes de hipertensión arterial en forma masiva. Eso es nada más que para ver cómo se cumple, porque como número es muy, muy bajito, muy pequeño, y entonces evidentemente no sirve como para decir, bueno, acá está lo que pasa, ya lo veremos. Fiebre, todos. Astenia, disnea, mialgia, cefalea, síntomas gastrointestinales. O sea, mucha cosa respiratoria inicialmente. Y el infiltrado intersticial en la placa fue mandatoria. La consolidación bilateral fue menos frecuente. Una cosa importante es que los pacientes tenían eh, leucocitosis, pero también tenían linfopenia. Es un tema no menor esto de la linfopenia como marcador pronóstico. Estas son todas las moléculas que tenemos oportunidad de dosar y se cumple más o menos lo que les dije recientemente, el dímero D, el ProBNP, la ferritina, ¿no? Es decir, estaban realmente alteradas en la mayoría. Esta fue la forma en la cual nosotros lo tratamos, pero no hay que tomarlo como modelo porque ya sabemos que no hay por qué tratar a estos pacientes en una determinada forma que no sea el tratamiento global del paciente crítico, porque el tratamiento específico no existe. Muchos de estos pacientes
tenían al ingreso del hospital y al ingreso de terapia dudas de si eran COVID o no, porque estos eran pacientes que estaban en la etapa inicial donde costaba mucho saber si el paciente tenía o no COVID. Por eso la mayoría tuvo antibióticos, porque tardábamos una semana en saber si tenían COVID o no. Hoy lo sabemos a las 6 horas. Entonces el paciente, como tenía infiltrado pulmonar, se le ponía antibióticos porque no se sabía si era COVID o no, porque el resultado estaba recién a la semana. Esto ha cambiado significativamente, el tratamiento va a seguir cambiando, el específico, ¿no? Y estas son las variables respiratorias, eran pacientes realmente graves. Miren la PAFI, lo que les comentaba en los criterios de ingreso. Esta es la PIP, una PIP realmente baja, comparado con otros, porque la mayoría de nuestros pacientes tenían una complacencia eh, normal. Miren la Plateau y lo que se llama el mechanical power, que es otra forma de medir el daño asociado a la ventilación mecánica, un mechanical power muy bajo, y la presión Plateau realmente baja. Eran pacientes del tipo L con alta compliance, ¿no? Bueno, esto es al día 1, al día 3, cómo mejoró la PAFI, pero como al día 5 la PAFI seguía estando alterada a pesar que había salido de la zona de riesgo. En ningún paciente abrimos ninguna vez ningún protocolo para ECMO. Y acá está la relación entre la PAFI y la presión Plateau. Es decir, las PAFIs bajas con buena complacencia. Todos hasta ahora en esa serie muy chiquitita, que le muestro 3 pacientes, les digo, para que vean que lo que uno mira en la literatura, aun cuando empiezan a aparecer los pocos pequeños pacientes, se ve. Entonces, la población en riesgo que hemos tenido nosotros, que tiene que ver con la población en riesgo que está descrita en todos lados, eran mayores de 70 años, obesos, hipertensos, diabéticos, frágiles y en tratamiento con cáncer. Esa fue nuestra población. Y la evolución preocupante era cuando había disnea persistente, suplemento de oxígeno, LDH alta, linfopenia, menos del 15% de linfocitos, y proteína C reactiva. Estos son los 5 elementos que tienen que ver con mal pronóstico, ya sea en terapia o en el piso. Para terminar, una cosa que tiene que ver en gran parte con la bioética es que esta enfermedad ha sido extremadamente disruptiva. Les repito, los familiares no vienen. ¿Por qué? Porque forman parte del círculo que pueden estar contagiando y tienen que estar en cuarentena. Y el paciente está solo. Hemos tenido la suerte que no se murió ninguno, aún siendo graves, pero se nos van a morir. Y se morirán en soledad. Y del otro lado, si el sistema de salud se ve sobrepasado, no se puede personalizar. Porque además comienzan a caer quienes trabajamos en salud porque podemos enfermarnos. Y entonces empezamos a faltar. Y entonces empieza a faltar el recurso humano que sabe de esto, que es medicina crítica. Y es reemplazado por otro recurso humano que podrá poner muy buena voluntad, pero que es difícil que lleve al mismo puerto. Bueno, entonces las pandemias lo que tienen que tener presente es que, aunque no nos guste, el distanciamiento social y las cuarentenas son imprescindibles para achacar la curva, y ahí está la diferencia. Si no, no se entiende cómo Italia ha tenido 13 a 14% de mortalidad y al lado Alemania ha tenido solamente en los números últimos, menos del 3% de mortalidad. ¿Cuál es la diferencia? Si son dos potencias, digamos, de la Europa moderna y de la Unión Europea. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Es decir, nosotros estamos envueltos en que las pandemias dificultan el sistema de salud. Y en particular, el COVID no es una enfermedad que tiene 80 o 100% de mortalidad como tiene el ébola. No, no. El COVID tiene una mortalidad muy baja, no ataca a la gente de menos de 50 años, ataca a los más de 60 y sobre todo a los que están muy enfermos, pero aún estos todavía pueden salir adelante, siempre y cuando el sistema de salud no esté roto y podamos personalizar el tratamiento. Y que por ahora no hay que hacer ninguna cosa extraordinaria, que no sea el día a día, momento a momento, de pacientes críticos o gravemente
Entonces, el manejo global, lo que dijimos, la personalización, seguir protocolos ordenados de ventilación, no improvisar, no tenemos por qué improvisar. Tener en cuenta que la población vulnerable es la población con insuficiencia cardíaca y que el distrés severo requiere no andar perdiendo el tiempo precozmente, sino intubarlo y tener una respuesta adecuada. Los tratamientos con drogas específicos tienen que esperar. Les digo, el remdesivir y el plasma de convaleciente parecen ser los que están picando en punta para dar alguna diferencia, pero de ninguna manera están hoy indicados en ninguna guía, sino que forman parte de trabajos de investigación. Repito, no hay secretos. No es una enfermedad intratable. Tampoco una enfermedad con altísima mortalidad, aunque sabiendo que en la población de riesgo sí puede ser alta la mortalidad. Si no colapsa el sistema de salud, es una rutina de terapia intensiva con mucha dedicación. Final. Las epidemias y sus efectos tienen una base muy importante en el comportamiento de la sociedad y su sistema de salud. Esto ha pasado en casi todas las epidemias y esta no es la excepción. Tengámoslo presente. Muchísimas gracias.